Gracias como siempre por acompañarnos. Estamos haciendo palabras cruzadas desde Vorterix en la ciudad de Paraná, en la capital, que fuera de la Confederación de la República Argentina, con temas vinculados con la política. Hoy la agenda va a estar justamente relacionada a la acción política porque estamos en un momento muy particular, incluso con algunas consideraciones vertidas en las últimas horas, en las últimas semanas, en los últimos días, de algunos dirigentes políticos a nivel nacional, que seguramente tendrán algún tipo de repercusión a nivel local. Escuchábamos al senador Sáenz, el ex senador Sáenz, por la provincia de Mendoza, haciendo referencia precisamente a la vida interna del radicalismo y cuál es el futuro del radicalismo de cara al próximo proceso electoral que se inicia en muy poco tiempo más, ¿no? Habrá que ver cómo se organiza el calendario electoral 2027, pero bueno, Sanz dijo en las últimas horas que el radicalismo tiene que prepararse para ser una opción frente a lo que es la propuesta de izquierda y de la derecha, identificando a la derecha con Javier Milei y a la izquierda al kirchnerismo. Entonces sería una especie de tercera vía, pero para hablar un poco de radicalismo hemos convocado al ingeniero Gustavo Cucinato, quien, además de ser un histórico dirigente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Entre Ríos, ha sido candidato a gobernador de la provincia, diputado nacional. No sé si alguna vez fue candidato a intendente de la ciudad de Nogoyá. Cucinato, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por haber venido. Del 95 al 99. ¿Qué periodo? ¿Qué periodo? Gracias por haber venido, en No, principio. al contrario, un gusto. 95-99. Ganó Menem la reelección, perdió Montiel acá lamentablemente la provincia y ganamos la mayoría de las intendencias en aquel momento. 33 intendencias teníamos, nuestro partido. Bueno, a ver, ¿qué le pasó al radicalismo? Ya que empezamos a hablar de esto, digo, ¿qué le pasó al radicalismo de la provincia de Entre Ríos? Porque de todas esas intendencias que tuvo, incluso en el gobierno peronista, y con la influencia que tenía el gobierno nacional de Carlos Menem, en el caso de Jorge Busti en la provincia de Entre Ríos, ¿qué es lo que le ocurrió al radicalismo, Gustavo? Fue para mi entender, eso yo fui candidato a gobernador, bueno, me cabe la generalidad de la ley, pero hubo una falta de liderazgo fuerte. Veníamos de un liderazgo como el de Montiel. Salido Montiel, Laferrière podía haber sido uno quien tomaba la bandera, pero a partir de ahí, sumado a la crisis del 2001, bueno, todo lo que pasó, ahí hemos ido sin conseguir un liderazgo que convoque a todo el partido, y eso es lo que nos pasa en orden nacional. Hoy el problema que tenemos es que no tenemos candidatos en orden nacional porque falta un liderazgo, y al no tener candidatos en orden nacional se nos dificulta a todas las provincias entrar a discutir con quién vamos a estar pegados a las boletas, si van juntos, si van separados, y es un problema que estamos viviendo, ¿no? Sumado a otra serie, esto no es una película, hemos tenido procesos, digamos, responsabilidades nuestras y responsabilidades de otros, digamos. Yo creo que la última vez que tuvimos la posibilidad de ganar la provincia de Entre Ríos fue en el 2015, lamentablemente Benedetti no pudo pegar con Macri y eso lo sacaba fuera de contexto, y fue solamente candidato del PRO en ese momento y de Macri, que estaba en el campo en ese momento. Sí. Bueno, Alfredo de Ángeles. Alfredo de Ángeles, y bueno, eso, vos fíjate, perdimos muy poco. Yo estoy seguro si hubiera sido el candidato. Y a partir de ahí, bueno, una serie de situaciones que fueron poniéndonos en crisis, ¿no? De todo lo que Eso es responsabilidad, digo, esa degradación, si se quiere, de la influencia del radicalismo en la vida política de la provincia de Entre Ríos, es producto quizás de el comportamiento que han tenido los dirigentes, de la no utilización de los resortes institucionales partidarios, de la dedocracia, de la imposición de determinados candidatos. ¿A qué se le puede atribuir esa baja performance que ha tenido el radicalismo en el último tiempo? Lo que pasa ha sido una degradación. Yo la última degradación, a mi entender, y que nos afecta muchísimo, por ejemplo, lo que pasó con los bloques legislativos hace 2 a 3 años, cuando los bloques tenían que elegir sus autoridades, algo sagrado, la democracia interna para nosotros. Si se elige bloque entre 40 diputados y se elige a tal persona, y que haya un sector que no lo reconozca, te digo específicamente, el bloque en su mayoría eligió a Mario Neri como presidente de bloque, sí, claro, excelente dirigente, y la gente de Lustó decidieron acompañar, armar otro bloque y lo pusieron
a uno de Córdoba, digamos. Entonces me parece que todas estas cuestiones ya son inéditas y eso genera una crisis en el radicalismo. Y profundizó la interna de Córdoba, la interna cordobesa, se la llevó al Congreso de la Nación. Y bueno, y eso también tiene repercusiones acá también en la provincia de Entre Ríos. Había gente que se sentía representada por Lustó en su momento. Y bueno, todo un proceso, vuelvo a repetir, que nos lleva a que Ernesto, para mí fue un buen candidato en su momento, pero claro, era tan fuerte lo de Macri que era muy difícil la competencia. Pero bueno, hasta que no logramos conseguir liderazgo y la reorganización del partido va a ser muy difícil. Y esto dificulta en las provincias porque estás huérfano de un partido nacional que te ordene de alguna manera, porque necesitas ese ordenamiento para ver a quién apoyás, cómo. Y como vuelvo a repetir, o sea, en la democracia interna ya mañana perdés una elección y te vas con otro grupo. Le está pasando a todos los partidos, no solamente al radicalismo. Sí, claro. No es el radicalismo el único que tiene estos problemas, ¿no? Esa degradación, si se quiere, me parece un término demasiado agresivo, ¿no? Pero digo, esa degradación de la estructura del radicalismo tuvo su punto de partida con el advenimiento de esa alianza entre De la Rúa y Chacho Álvarez. Digo, porque a De la Rúa yo creo que hasta en algún punto se lo estigmatiza por lo que pasó durante su gobierno. Pero si uno repasa la historia de Chupete de la Rúa desde el año 70 en adelante, un dirigente de muchísimo peso a nivel nacional. Digo, y parece que ahí estuviera el punto de inflexión para la entre comillas, desaparición, por lo menos protagónica del radicalismo. Sí, bueno, fue proceso, digamos. Yo creo que lo del Chacho Álvarez afectó muchísimo porque además podría haber sido en una crisis el presidente, era vicepresidente, puede haber sido asumido la presidencia ante una crisis, digamos. Y el no tener vicepresidente, yo era diputado nacional, yo voté los 5 diputados, los 5 intendentes, presidentes en aquel momento, ¿no? Se va De la Rúa, a su Puerta asume, luego Puerta viene la elección de Rodríguez Sá renuncia, suma Camaño, que era el presidente de la Cámara, y después viene Duhalde, ¿no? Creo que la afectación no fue fue parte de Chacho Álvarez, como vos preguntás, pero la crisis lo llevó puesto, digamos, De la Rúa y a todo el gobierno, ¿no? No supo corregir el rumbo. Y siempre Alfonsín decía, si hubiéramos durado hasta que los commodities tomaron los valores que tomaron cuando asumió Kirchner y Duhalde, creo que otro país hubiéramos tenido, que hubiera estado gobernando con otros recursos que no lo teníamos. La crisis era prácticamente inmanejable en aquel momento, ¿no? Recordemos que el fondo no nos retació el refinanciamiento de la deuda que teníamos, fue una crisis financiera muy fuerte. La verdad que me gusta hablar un poco de la historia reciente porque muchas veces nos quedamos con el scroll o la noticia rápida y vivimos el minuto a minuto, el instante, pero no sabemos desde dónde venimos, digamos. Repasar un poco el pasado me parece interesante también, y sobre todo con alguien del expertise político como Gustavo Cucinato. ¿Hacia dónde va el radicalismo en la provincia de Entre Ríos, Gustavo? Bueno, la provincia de Entre Ríos es quizá una excepción en la nación. Muy pocos partidos, muy pocos comités provinciales o el partido provincial se encuentran en la situación de Entre Ríos. Entre Ríos la mayoría de los oficialistas, intendentes, la mayoría son radicales, digamos. Sí. Eso te da un desarrollo territorial importante. Indudablemente falta liderazgo a candidatura a gobernador. No sé si la va a haber o no puedo ser yo quien. Yo sí, claro. no veo a ninguno, digamos, pero puede haber quienes tengan las pretensiones. Y si encima Frigerio es candidato a gobernador, como estimamos que lo puede llegar a ser, bueno, es muy difícil poner una figura para competir. Lo que a nosotros nos preocupa es cómo va a ser el proceso de aquí en adelante, digamos. Es más, nosotros tenemos un congreso partidario dentro de 15 días, donde, bueno, primero el Congreso es burocrático, digamos, es restablecer el sistema para que se voten las autoridades partidarias en la elección intermedia y no con las generales, cuando es mucho más dificultoso. Claro, que no quede viciado. Claro, y eso la presidenta actual había dicho para este mandato acortarlo, pero todo un proceso llegó a que estamos muy cerca ya de las elecciones, no vale la pena cortar un mandato que vence en mayo, digamos. Entonces, lo que le vamos a proponer al Congreso, porque lo tiene que votar el Congreso, la posibilidad de que las próximas autoridades partidarias duran un año. Entonces, a partir de ahí normalizar y bueno, de ahí seguimos como debía ser. Eso significa una
modificación a la Carta Orgánica del partido, todo un proceso. Sí. Pero lo importante no es este Congreso, vamos a empezar un debate, porque yo planteé la posibilidad de empezar un debate en el partido para ver las posiciones, para ver qué está pensando el congresal. El Congreso es la máxima autoridad del partido, las situaciones departamentales, a ver qué están viendo nuestros dirigentes, pero el proceso viene el que viene, digamos, no se va a discutir los frentes electorales, si se van a adelantar las elecciones. Tenemos una charla posiblemente esta semana o la otra con el gobernador o con Troncoso o quien tenga el grado de información, si va a haber paso o no va a haber paso, porque esto delinea la forma de la competencia y la posibilidad que tienen muchos de los candidatos de nuestro partido o de otros partidos, la posibilidad de ofertarle la posibilidad de competir, digamos, y no que estemos a expensas de negociaciones donde seguramente voy a participar yo, porque como participé en las anteriores. Esta es más compleja porque se eligen intendentes, legisladores, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco me gusta, a nadie le gusta quedar con el dedo las definiciones para poder definir algunas cuestiones que se van a definir en esa mesa chica, si no hay paso, ¿no? Las definiciones de la mesa chica, digo, ¿trascienden a las PASO o son las PASO las ordenadoras? No, las PASO son las ordenadoras. O sea, ¿el radicalismo está en contra de la eliminación de las PASO? Hay escuchado distintas versiones, digamos. Hasta ahora nadie lo ha planteado tratarlo en el Congreso, pero hay quienes, depende los departamentos, depende de la circunstancia. Digamos, no es lo mismo tener el intendente y legisladores en tu departamento que no tener nada, digamos, y donde puede haber una competencia, y si no hay paso, ¿cómo resolvés la competencia? Y si encima no vamos a estar solos, va a haber varios partidos políticos, no sé si va a estar la Libertad Avanza y cuáles son las pretensiones. Entonces, resolver esos problemas es un problema no solamente para el radicalismo, un problema también hasta para el oficialismo provincial, para el propio Frigerio, ¿no? Porque en algunos casos va a tener que tomar definiciones si no hubiera una mecánica, una forma de resolver las competencias, digamos. Poder encontrarte en un departamento 2 senadores o 3 que estén con un mismo perfil, que uno puede estar impulsado por un partido, por otro, o 2 por un mismo partido. Si no tenés la mecánica para resolverlo, y hoy no la veo, digamos, si se eliminan las pasos, queda un poco a las negociaciones que van a entrar otros factores. Bueno, como siempre pasa, a mí me ha tocado muchas veces, siempre he sido parte de los negociadores, representando al radicalismo muchas veces. Bueno, eso a veces trae consecuencias de enojos, y bueno, hoy no estamos yo lo que digo que no estamos en una situación como para tener enojados dentro de la coalición que hoy gobierna la provincia, porque entendamos que depende cómo se cierre. Yo nunca doy por muerto al peronismo, ¿no? Porque la verdad que y es un partido que tiene raigambre en la provincia, y la situación nacional puede afectar a la provincia. Hoy te diría que estamos en condiciones de ganar la provincia por el gobierno que se está haciendo, pero dentro de poco tiempo estamos aliados, o estuvimos aliados junto con Milei, y esto también trae consecuencias en la provincia. ¿Cómo imagina Gustavo Cucinato el proceso electoral del año próximo? Digo porque no encuentro puntos de coincidencia entre la Libertad Avanza y el gobierno nacional, y la concepción del radicalismo histórico, digamos. O sea, hay muy poco de coincidente. Ahí entra el pragmatismo. A ver, porque a mí me pasó, digamos, yo tuve que representar como presidente del Congreso junto con Alicia Oviedo, la presidenta del partido. Tuvo la reunión Atilio Benedetti por un sector del partido, era diputado nacional en ese momento. Estaba Darío Schneider, que fue uno de los candidatos nuestros. Estaba la vicegobernadora, una mesa chica donde había que definir estas cuestiones, digamos. Entra el pragmatismo. Uno como dirigente político, soy una persona que recorro mucho la provincia, tengo contacto con todo. No sé si por la edad o qué, pero además estoy ya eximido de cualquier candidatura, con lo cual te permite hablar con todo el mundo diciéndole: mira, yo no tengo ninguna pretensión, así que trato a ayudar. Entonces, por ejemplo, tenías lugar en un momento los intendentes que no querían ir solos como radicales a una elección complicada, digamos, con la fortaleza de Milei, y si encima el Frigerio y su grupo iban aliados, quedar solo, podíamos perder. Volver al 3% poder volver a perder nuestras intendencias, porque era una elección nacional. Esta es muy diferente. Yo digo, vos me preguntás a mí, yo todavía no sé cómo vamos a cerrar, cómo vamos a lograr
pensando como radical sostener lo que hoy tenemos o tratar de aumentarlo, porque puede haber posibilidad de aumentarlo, pero bueno, todo va a depender también de ese congreso partidario, si hay voluntad de frente electoral con la Libertad Avanza o no, si son separadas, podría haber un acuerdo a nivel nacional para las legislaturas nacionales y dejar fuera o con otra situación las legislaturas provinciales y las candidaturas a intendentes, ¿no? ¿Se podría llegar a ese punto? Y todo es negociación, todo es, pero vuelvo a repetir, yo lo que me preocupa es que no podemos hoy perder a nadie en este proceso y entonces uno tiene que poner en valor cuánto vale uno, cuánto vale otro, para los que tienen que tomar las decisiones adecuada, digamos. Con pragmatismo, yo, si me decís, yo prefería ir solo, digamos. Fui más, siempre he estado acompañando a los radicales, ¿sí? Cuando sabíamos que perdíamos la última elección, ¿no? Pero, para la sociedad en su conjunto hay dos conceptos que ya surgieron un par de veces acá en esta charla, pragmatismo y negociación. Son dos conceptos que por allí hasta están reñidos con la opinión pública. Sí. Digo, porque son conceptos que no transparentan, digamos. Para poder negociar tenés que tener pragmatismo. O sea, no existe la negociación sin pragmatismo, porque si no directamente diría, bueno, vamos solo, muchachos, salga lo que salga, aunque perdamos todas las intendencias, porque vamos a estar solos, el contexto, etc. Entonces, primero tenés que ser pragmático en poder hacer una lectura de la situación, de qué pones en riesgo. Digamos, nosotros somos un partido de mucha historia, digamos, entonces tampoco por una decisión equivocada o por una cuestión que pueda de purismo ideológico poner en riesgo la estructura que nosotros tenemos, que pensamos que, yo estoy convencido que dentro de 4 años va a haber un radical gobernando la provincia. A eso aspiramos, hoy no lo veo. Pero entonces para llegar a eso necesitas tener todavía un desarrollo territorial de intendentes, legisladores, y bueno, esto hay que sostenerlo. Puede ser pragmático, eso te lleva a una negociación que no sabemos cómo termina, pero y hay algunos que se enojan por lo que dijo dentro del partido, hay gente que dice, no, que vamos a estar con esto, ¿verdad? Pero bueno, ahí decir que tengo como presidente del Congreso y como soy yo el que convoco, digamos, junto con la mesa, todo esto lo llevamos a una discusión de 400 dirigentes. O sea, no es la decisión de Gustavo. No es la imposición. No es la imposición de nada. Iban 400 dirigentes. Y ahí separamos el pragmatismo y la negociación de la imposición. Claro, ahí vemos si el Congreso partidario, con su máxima autoridad, que son 400 dirigentes de toda la provincia, deciden en un sentido, ya está la decisión tomada. Después la negociación vendrá de acuerdo a las cláusulas de ese acuerdo, digamos, ¿no? Y si se llega, digamos, a vos te habilitan, a mí me habilitaba a hacer un acuerdo. Después la negociación fue otra cosa. Yo no salió como yo quería, como yo pensaba que iba a hacer, pero bueno, ya está. Pero aquí, vuelvo a repetir, no es lo mismo entregar un senador nacional que entregar intendentes, claro, consejos deliberantes, desarrollo territorial. Y además el tema por ahí, los enfrentamientos que existen en las localidades entre gente de la Libertad Avanza con los nuestros, no sé, La Paz, por ejemplo, con los senadores, con el senador con toda esta situación conlleva a tomar decisiones que son pueden llegar a ser conflictivas. Yo lo que digo es que no podemos perder en esta instancia a nadie en el camino. Entonces espero que no solamente nosotros seamos los razonables, sino también los que conforman la fuerza política entiendan y comprendan lo que cada uno tiene para ofertar en este acuerdo político. ¿Cómo conviven todas esas ideologías en esta mixtura política novedosa para la provincia de Entre Ríos? Yo creo que el gobernador lo ha definido bien, digamos, hay un objetivo de no volver para atrás, digamos, están pensando en que, bueno, todas estas medidas en la macroeconomía, casi todo el mundo está de acuerdo, inclusive hasta el peronismo, ¿no? Dice cosas, pero en realidad, si hubiera estado más a lo que estuviera, hubiera tenido que avanzar un poco en este mismo sentido. Ahora, de ahí para abajo, estamos viendo una cantidad de dificultades, y sobre todo la dificultad la genera el propio presidente, con las descalificaciones, eslogan que van en contra del sentido común, de la solidaridad que un pueblo necesita en estas circunstancias. Es más, son hechos puntuales así, pero bueno, tenemos que de alguna manera tener esperanza de que a lo mejor este gobierno tenga la posibilidad de revertirlo, y si no, competiremos en las próximas elecciones, digamos, buscaremos otros candidatos, digamos. Puede no serlo, yo hoy no estoy pensando en Milei como candidato, estoy, como dice Ernesto Sanz, busquemos por ahí en el marco de estas elecciones a alguien que nos podamos referenciar en él, ¿no es cierto?
Independientemente de que sea del sello peronista o Independientemente, radical o lo que sea. sí, yo creo a partir de que de la convención de Gualeguaychú, Sí. y digo esto porque he escuchado a muchos decir, no, ahí terminamos yéndonos con Macri. Hablando de pragmatismo y de negociación, Sí, ¿no? Porque pero yo les recuerdo a muchos que ni lo saben, ya se olvida la gente. En Gualeguaychú, que yo participé, no votaba, pero no era convencional, en Gualeguaychú, ¿cuál fue la discusión? No fue si íbamos con Macri o no. La discusión si íbamos con Macri y Massa en aquel momento, o íbamos con Macri solo. Y la definición de la convención fue ir solamente con Macri. Eso mucha gente se olvida porque cree que en ese momento se votaba ir con Macri o no. Se votó o se iba ¿Con Massa? Con Massa o con Macri. Había un sector representado por Gerardo Morales que decía, vayamos con los dos, que nos da mayor fortaleza, se forma una alianza más fácil. Él decía, era más factible gobernar, pues tendríamos parte del peronismo metido adentro, que eso tuvo repercusión en la provincia. Sí. Vos recordás que en su momento Fuerte iba a ser el vice de Atilio Benedetti. Bueno, ahí generó una crisis que, bueno, se podía hacer en orden nacional, acá no, digamos. Entonces fue todo un proceso muy complicado, pero vuelvo a repetir, porque muchos he escuchado a algunos dicen, ahí entregamos. No, la discusión en Gualeguaychú fue si íbamos con Macri solo o Macri y parte del peronismo. Esa fue toda la discusión, no fue ir solo. Bueno, de hecho, creo que conceptualmente, ideológicamente, el radicalismo está más cerca del peronismo que de los libertarios. Sí, en algunas concepciones que tiene el peronismo, sí, indudablemente es así, así. Después el problema que tiene el peronismo es los antecedentes, digamos, las cosas que se han hecho. Sí, ¿es el peronismo o son los peronistas? ¿Eh? ¿Es el peronismo o son los peronistas, no, los peronistas el problema? Sí, algunos peronistas, bueno, repetí, hay gente yo tengo muchos amigos, digamos, he militado, hemos discutido, hemos tenido una serie de competencias, pero yo no siempre lo he respetado, digamos, Magno Boyá, digamos, Schiavoni, dirigentes con los cuales podía tener diferencias, pero yo el problema de hoy es tanto los antecedentes o el prontuario de algunos que tira para abajo todo lo que ha hecho el peronismo en los últimos años, ¿no? ¿Cómo ve Gustavo Cucinato a la provincia hoy? Mira, la provincia va a quedar, yo terminado ya queda un año y pico, digamos, y creo que va a quedar una provincia ordenada, una provincia moderna, un Estado moderno, eficiente, que es lo que no teníamos, y con poder de resolución. Ahora, no podemos generar una expectativa de las grandes obras, como en algún momento se puede haber soñado cualquier gobernador, porque lamentablemente las limitaciones que se tienen, y más en esta provincia, que no es una provincia industrializada. Debemos avanzar hacia eso, pero no nos podemos comparar con Santa Fe y Córdoba, que son nuestros socios, porque nosotros somos fundamentalmente muy pastoril, diría un amigo, ¿no? Y los recursos que se tienen de eso, muchos quedan a la nación. Entonces, la gran discusión es cómo logramos que Entre Ríos, con todo lo que aporta mucho en materia de producción, ¿no?, pueda volver de alguna manera, ¿no? Y después que, en la época de Alfonsín, en el primer gobierno, había creo que el 60% quedaban las provincias y el 40% que la nación. Los impuestos que se fueron votando a través del tiempo, que no eran coparticipables, etcétera, llegó que eso se invirtiera. Entonces tenemos porque a veces te dicen los impuestos, pero los impuestos los puso la nación, no los pusieron las provincias, ¿no? Y hoy estamos en una situación compleja donde uno quisiera achicar impuestos para poder desarrollar más la provincia, pero tenemos las limitaciones de la diaria, que hay que pagar los sueldos de los docentes, los policías, y que sabemos que se está haciendo un esfuerzo para hacerlo, ¿no? Hay un paralelismo que mucha gente traza desde el punto de vista ideológico, pero desde el punto de vista práctico me parece que muchas veces se pierde de vista, y está linkeado con la década del 90. El gobierno nacional actual tiene la misma práctica de transferencia de responsabilidades sin recursos. ¿Hasta dónde puede aguantar la provincia esta presión? Digo, porque esto muchas veces hasta el gobierno peca de no explicarlo correctamente. No sé si es por acuerdos políticos con el gobierno nacional o vaya a ser por y cosas, hay que tratar de razón. Convivir en estas circunstancias porque tenemos una fuerte dependencia de lo nacional, digamos, ¿no? Sí. Y sobre todo, pero dependencia porque no se nos reconocen lo que realmente se reconoce. Hoy están reconociendo parte de la deuda de la caja de jubilaciones, digamos, se reconoció parte de los excedentes Alto Grande. Bueno, hay una serie de hemos visto lo que ha pasado con las rutas nacionales, digamos, esto hace la competitividad de la provincia. Las otras provincias están un poco mejor, por lo menos en la infraestructura vial.
Por eso te digo, acá se trata de ir balanceando las demandas con la propia política ante un gobierno muy particular, ¿no es cierto? Muy hegemónico en su sentido económico, y que esa hegemonía, que uno puede verlo como una cosa que uno no quiere volver para atrás, pero que está trayendo consecuencias, que no solamente en la provincia, porque esto repercute, todo lo que le pasa a la provincia le cae también a los municipios. Sí, claro. Porque Sí. todos los impuestos coparticipales a la provincia y a los municipios. Sí. Por eso yo lo que sí, ayer hay un amigo me mandó un video del análisis que hacía Alfonsín de la parte ya final del gobierno, una parte del segundo mandato de Menem, digamos. Sí. Donde, bueno, que todo lo que decía en ese momento, el análisis que hacía Alfonsín ante un grupo de sindicalistas, coincide absolutamente. Yo te lo voy a mandar porque la verdad que es interesante ver esas cosas, el análisis que hacía de todo lo que pasaba en ese momento y que de alguna manera está pasando ahora, digamos. Entonces el temor, con otras circunstancias, porque hoy no hay, financieramente es salvable, digamos, no va a haber crisis, o sea, porque no está en la situación financiera de aquella época, pero el análisis que se hacía en aquel momento es exactamente igual de lo que uno podría analizar de este gobierno y cuáles pueden ser las consecuencias. Es decir, hay demasiadas coincidencias, ¿no? Digo, ¿y por qué la política no lo explica eso? Y vos sabés que es difícil llegar masivamente a los medios. Hoy yo estuve en algún momento relacionado con los medios, no como periodista, sino por el cargo que yo fui el vicepresidente de comunicaciones cuando se discutió la ley de medios, digamos. Claro. Y uno ve que a veces es difícil llegar cuando hay intereses en los distintos medios, en un sentido u otro, ¿no? Y sobre todo los intereses económicos. Vos no podés, lo peor que puede hacer es que los medios no tengan pauta oficial. Porque el que va a manejar de alguna manera económicamente a los medios van a ser los sectores privados, que a veces tienen intereses contrapuestos con lo que se debería hacer. Público. Con lo público y con los intereses, digamos, hacia dónde debe marchar la cosa. Y hoy es muy difícil llegar desde la política a la sociedad, digamos. Y sobre todo cuando venimos una crisis de representación de los partidos políticos y de los políticos. Porque hoy ya nos pasa, digamos, son todos iguales. Y la verdad que no somos todos iguales. Yo creo que Menem, ese abrazo que hizo en su momento, que se acabaron las ideologías, todos somos todos iguales y todos caímos en la misma bolsa. En la misma bolsa, digamos, sí. La gente, a veces no te lo dicen, te lo puede decir un amigo, digamos, che, la gente piensa que son todos iguales, ¿viste? ¿Qué opinaría hoy Alfonsín de este gobierno? Y bueno, yo te voy a mandar pero sabemos lo que era Alfonsín, un señor que no te iba a descalificar, digamos. No, yo recuerdo frente a una multitud, después de haber ganado las elecciones, hablarle a la gente citando el preámbulo en el 83. Sí. Hoy yo estoy esperando como periodista y como, ponele, comentarista político, si se quiere, la presentación del proyecto de presupuesto de Javier Milei frente al Congreso. La última vez fue para alquilar balcones. Sí. Digo, la política no se autoflagela, digo, con este tipo de personajes que aparecen en la escena política. Me cuesta. La política es consecuencia de estos personajes. No aparecen de por sí, digamos, aparecen de una crisis de los partidos políticos. Desde la oposición, por no poder marcar a su tiempo, y la división, digamos, por repetir, yo creo que es lo mismo Mario Negri que de Loredo en Córdoba, digamos. Nosotros queríamos que fuera Mario Negri, digamos, bueno, en la ideología de Loredo, digamos, siempre el partido ha tenido estos dos, sí. Pero digamos, entonces la falta de una oposición unificada, con criterio, con valorización económica y política de la situación, esa falta la gente no la ve, no existe, digamos. Por lo tanto, queda reducido a los ejecutivos. Los ejecutivos sabemos cómo avanzan. Y en el caso de al no haber partidos políticos, hoy no hay partidos políticos, el PRO no existe. No es que no exista, no tiene la fortaleza que tuvo cuando nació el PRO, que nos llevó parte de nuestro electorado. El radicalismo tiene sus dificultades, el peronismo estamos viendo lo que está pasando, están desesperados también por unas pasas a ver si pueden resolver su proceso. Los partidos de izquierda, por ahí pueden tener, qué sé yo, hoy aparecen en la encuesta, digamos, el socialismo o los sectores de izquierda, pero es transitorio dada la crisis.
Entonces, al no tener esos partidos políticos que tuvimos fuertes en su momento, que había debate, discusiones, había posiciones que se expresaban a través de los medios, a través de las movilizaciones, y bueno, queda liberado a lo que las redes sociales puedan informar o desinformar. Ese es un problema que hoy se vive en la política. Sí, lo hablamos con bastante frecuencia, digo, porque afecta también a nuestra credibilidad como en el ejercicio, digamos, de esto que pretendemos hacer, casi parecido al periodismo, digamos. Y ni hablar con la inteligencia artificial, que te ponen en boca con tu imagen, con tu voz, sí, claro. Te ponen en cualquier... ¿Y cómo se recupera la credibilidad en este contexto? Digo, porque es una tarea bastante complicada ya de por sí, recuperar la credibilidad frente a una sociedad que está descreída, que ve que el fin de mes le llega cada vez más temprano y que tiene una serie de dificultades, que tiene la mente puesta en resolver sus problemas cotidianos y no piensa en el futuro. Y yo creo que el mecanismo debería ser poder llegar a la sociedad con una buena información de la situación, digamos, y hacia dónde va cada una de las medidas que se toman, digamos, y que haya debate, aunque haya dificultades o haya que esté en contra. Porque cuando vos tomás medidas, ¿no es cierto? Los que están cómodos con esa medida te van a aplaudir. Te van a pedir, te van a discutir. A los que podrían modificarle la situación con esas medidas, y hasta que no sale, entonces no te defiende nadie. Y una situación, entonces el tema es cómo llegás con las buenas explicaciones de cada medida que tiene que tener su gobierno. En las intendencias, fíjate vos, es mucho más sencillo, porque tiene una relación mucho más directa con el vecino, y si vas a hacer, qué sé yo, un parque industrial, lo explicás por qué va a hacer esta inversión, y le llegás al vecino. Las provincias se dificulta más, y en la nación ni hablar, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando tenemos una situación de las redes sociales que te pueden distorsionar, o tienen demasiada influencia, a mi entender, sobre la opinión de la gente, y sobre todo de la juventud, que por ahí no tiene las historias que podemos tener, tipo yo que tengo 70 años, o 50, entonces se dificulta más. ¿Por qué se habla tan poco de política? Fuera de la política, ¿no? Fuera del microclima, de la mesa chica de... Y porque evitás pelearte. Yo me he peleado con amigos fuera de la política, porque cuando lo escucho opinar un sentido, yo soy bastante calentón, digamos, entonces no me puedo quedar callado. Y a veces vos has escuchado opinar a algún amigo en un sentido y entrar en una discusión. Entonces, a veces evitás en las reuniones de amigos, de parientes, hablar de política, porque muchas veces... Sí, en las peñas está prohibido el fútbol, la política y la religión. Pero el tema de la política te lleva... Porque sabes que afecta a la gente, una medida u otra, y te digo, yo ya me he curado de espanto, digamos, porque he tenido discusiones con amigos y tenés que estar explicándole tu posición, como te tienen que explicar ellos, digamos, pero para el otro es fácil, pues ustedes los políticos, y terminó. Terminó la discusión. Terminó la discusión. Es lo que pasa, digamos, por eso es lamentable, ¿no? Pero es lo que ocurre porque llegó un momento en que la sociedad nos abrazó a todos. Son todos iguales. El abrazo de Alfonsín con Menem. Sí, son todos iguales. Entonces, ese abrazo fue consecuencia, yo lo viví también, pero fue consecuencia de una situación muy, muy compleja, ¿no? Sí, claro. ¿Hay un Alfonsín en el horizonte del radicalismo? No. ¿Hay un Alfonsín en la política? Yo confié y pensé en su momento en que Ernesto Sanz podría haber sido, pero creo que la derrota de la interna con Macri no quiso ocupar ningún cargo, ¿te acordás? Sí. Yo he sido crítico de él porque detrás de cada dirigente tenés gente, estructura, militante, gente que trabajó para que vos fueras, que compitiera, digamos, y creo que tenía una oportunidad, digamos, de él haber sido como dirigente importante, formado como es, digamos, haber sido un dirigente en los cuales nos podíamos haber referenciado, pero esa situación donde no quiso ocupar el gobierno, ningún cargo del gobierno, pero además se fue a Mendoza, hoy lo veo aparecer de vuelta, me invitaron, pero yo no estaba, pero yo tengo relación con todos ellos, pero... Sí, este último fin de semana hizo declaraciones. Sí, declaraciones porque hubo una reunión en Buenos Aires, se está conformando un grupo de dirigentes políticos, digamos, que más o menos tenemos el mismo pensamiento, para ver si logramos... No creo que para esta situación de estas próximas elecciones lo logremos, pero por lo menos rearmar el partido. Pero eso significa un esfuerzo militante muy fuerte de recorrer lo que hacía Alfonsín. Alfonsín te recorría el pueblito más chico, conoció el país yendo. Hoy hemos descansado más en las redes sociales y en los medios la política de militancia, y no es lo mismo
dar la cara frente al vecino. Yo fui de los gobernadores, de los candidatos, creo que fue el último, sí, que recorrí la provincia, candidato a diputado nacional, en una situación tan compleja, pero bueno, cumplí con ese rito de visitar ciudad por ciudad, digamos. La última pregunta vinculada con la gestión. ¿Cómo se llega a esta altura de la vida? Y no con esto estoy diciéndole que es una persona mayor, digo, pero tiene una trayectoria ya. 70 años tengo. Bueno, con 70 años, ¿cómo se llega a ocupar un cargo público con la energía que le pone Gustavo Cucinato al cargo? Mira, yo en la parte privada tengo resuelto mi situación económica, digamos, yo tengo negocios importantes, tengo 2 empresas, están mis hijos, voy a buscar plata. ¿No? Buen momento para conseguir sponsor, entonces, para Palabra Cruzada. La verdad que, pero creo que tenemos una deuda. Digamos, yo fui 2 veces diputado nacional y para mí fue una frustración no poder resolver una partecita, salvo que se aprobó en su momento con Marilena Ersobi, habíamos presentado un proyecto sacar los excedentes Salto Grande del presupuesto nacional, porque cuando tenían que liquidar, Camesa liquidaba la venta de energía. Sí, era la concentración en el Estado Nacional. Se la llevaba se la llevaba al Tesoro de la Nación y al Tesoro de la Nación no volvía nada, o muy poco. Entonces, ¿qué hicimos? Una ley cortita, la trabajamos con Busti, todo lo trabajamos, de sacar los excedentes Salto Grande del presupuesto nacional. Entonces, Camesa debía liquidar directamente a la provincia de Entre Ríos y Corrientes en su momento los excedentes Salto Grande. ¿Qué pasó? Se hizo, pero que hizo en ese momento achicaron el valor de la energía que vendía Salto Grande y no había excedente, ¿no? Y además hicieron obras que era necesario hacer, digamos. Yo fui intendente del 95 al 99, como decía, esa sí tuve la satisfacción de por lo menos demostrar a mi entorno local, digamos, las obras que hice en su momento, que fueron importantísimas. Y ahora, la verdad que yo estuve trabajando con Galimberti, más por ahí fue medio crítico, y sin embargo, bueno, me convocó... Con mi clon. Sí, exactamente. Me invitó Frigerio a que lo acompañara en este cargo, un cargo importantísimo, porque es un cargo que maneja todo el financiamiento internacional y bueno, somos los que estamos llevando adelante conseguir la plata y bueno, Vialidad controla ahora, nosotros pagamos. Y te digo, en algún momento podemos charlar sobre este tema, todo lo que viene, digamos, pero yo estoy muy satisfactorio con el organismo, porque fuimos 2 políticos, pues, la misma estructura, es una estructura muy profesional, todo el mundo ingresa por concurso. Por concurso. Sí. Mirá, ahora vamos a hacer el primer concurso, creo que va a ser la provincia, para ocupar un cargo. Se nos va la tesorera y bueno, no hay quien lo reemplace dentro del Estado provincial. Entonces vamos a hacer el primer concurso, como ha dicho el gobernador, para nombrar una tesorera en la web. Pero vuelvo a repetir, porque me siento útil, me siento con ganas, tengo tiempo y bueno, lo estamos haciendo y además, vuelvo a repetir, se va a ver los resultados del año que viene, fin de año y el año que viene. Cómo inauguramos 9 escuelas. El otro día el gobernador inauguró, yo no podía estar, pero inauguró la escuela El Bicentenario, una escuela hermosa acá. Sí. O inauguramos la escuela también, un jardín de infantes del Procrear acá en la zona de La Baxada. Y inauguramos la Bazán y Busto acá también una escuela que se estaba cayendo. La verdad que hemos hecho muchísimo y bueno, eso te da la satisfacción como dirigente político poder mostrar lo que se está haciendo, ¿no? Sí, y eso son 3 obras en la ciudad de Paraná. Después están derramadas. Tenemos en Crespo, la web es federal. La web federal, La web es federal. Sí, manejamos recursos internacionales o nacionales. O sea, claro, federaliza los recursos en la provincia, a eso me refiero. Sí. Y además hubo una continuidad con el gobierno anterior, digamos, el que estaba con la misma gente que está trabajando conmigo, que estaba trabajando con el gobierno anterior, así que hay una continuidad profesional en este caso que, bueno, rinde su fruto también, pues no es lo mismo llegar a un organismo, tenés que armarlo nuevamente. La verdad que la web yo soy un gran defensor de todo el organismo porque la verdad que son muy profesionales, están al pie del cañón y están pensando nomás en resolver los problemas de esta provincia. ¿Quiere volver a descansar en Nogoyá ahora en la Intendencia? Dijo un amigo, es preferible estar preso en Victoria y no libre en Nogoyá. En este contexto me parece. Los victorienses son. Pero bueno, la verdad que en la medida que uno hace lo que le gusta y sirve, digamos, porque no es solamente no es un gusto personal, es un gusto que
que también le sirve a un gobierno. Y Te digo, ¿está con ganas? ¿Tiene energía o no piensa en una candidatura? No, candidatura, Sí. olvídate porque no estoy en condiciones, ni políticamente, ni tampoco estoy interesado. Si el gobernador decide dejarme donde estoy, bueno, enhorabuena. Si él dice, mirá, Ya está. vamos a hacer un recambio, muchísimas gracias, porque la verdad que me dio una posibilidad que ni esperaba de parte de alguien al cual yo había sido muy Claro. crítico, ¿no? Claro, porque hay que recordar que, claro, era parte de la estructura de Pedro Galimberti. Claro, exactamente. Y, O sea, que enfrentó a Frigerio y... a Frigerio, sí, en su momento también con Galimberti enfrentamos la legislativa, Sí, que también podemos ver en su momento si el radicalismo hubiera unido, podíamos haber competido en otras condiciones. Vos acordate que en esa legislatura sacamos el 35% con Galimberti. sí. O sea que el 15% para empatar es lo que le llevó a algunos radicales que se fueron con él. Bueno, Lamentablemente tengo mucha memoria y a veces cuando estamos en las reuniones así que escucho a alguno hablar, le tiro los antecedentes que conozco de mucho tiempo, ¿no? Gustavo Cucinato, gracias por haber venido. El Congreso entonces va a definir, lo único que puede llegar a definir es que el próximo periodo y dure un después año. crear unos organismos que están pidiendo algunos con revisores de cuentas, cosas, burocracia, digamos. Burocracia. El que viene es el importante, ¿no? Nos olvidamos de la judicialización del acortamiento de mandato que algunos sectores proponían. Sí, no era factible, creo, Pero bueno. pero estaba esa posibilidad, podían barrar la cancha, así que bueno, ahora ya supongo que no va a haber, es para el que viene, así Claro, no es para el actual. que no es para el actual. Por haber venido, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer dialogar Gracias a vos, con gracias a vos. vos y a la audiencia. Gustavo Cucinato, dirigente de la Unión Cívica Radical, presidente del Congreso del Partido Radical en la provincia de Entre Ríos, en diálogo con nosotros. La pausa, en un ratito seguimos haciendo Palabras Cruzadas. Muy bien. Hay un lugar para comprender todo lo que pasa y puede suceder.